Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Seguimos compartiendo pensamientos, ideas, tratando de relacionarnos con todas estas cosas. Y esta semana, no recuerdo si la pasada o la anterior, me vino al pensamiento este tema, que es quizá parte de lo que venimos viendo. Digo quizá porque, a ver, no estoy muy seguro de que sea totalmente así. Sin embargo, al meditar en lo que venimos desarrollando y con esto del coronavirus y el desastre mundial que está haciendo este bicho que hasta ahora no se ha tenido noticias de algo similar en lo que está el mundo desde que el Señor lo hizo, ¿no? O sea que hay algo tan espantoso y tan global, podemos decir así, que pensé, ¿cuál es la dimensión o magnitud de lo que la palabra profetiza de lo que va a ocurrir? ¿En qué, en qué dimensión sucederán los hechos? Una pregunta, ¿no? Hay tres palabras que llaman mi atención. La ciencia aumentará. ¿Qué abarca esto? ¿Cuánto o en qué tamaño habla la Biblia de que la ciencia aumentará? Cuando el profeta Daniel lo deja estampado en su libro hace ya más de 2500 años, eh, nadie obviamente se preguntaba en qué consistía esto de que la ciencia iba a aumentar y si esto ocurriría, de qué manera uno puede o podría o podrá, no sé, eh, evaluar en qué tamaño, en qué dimensión la ciencia aumentaría. La Biblia no lo dice, pero quienes hemos vivido ya algún tiempo notamos que la magnitud es de asombrar, que la ciencia verdaderamente se ha hecho eco de lo que la palabra de Dios dijo y que en nuestros tiempos el aumento de la tecnología y particularmente del estudio de la ciencia y sus conclusiones nos deja asombroso. Hay tres pasajes que vamos a ver. Uno está en Mateo 24, versículo 7 y versículo 29. Yo los comprimí un poco para ponerme atención en algunas palabras que hay en esos versículos. Dice, habrá peste y hambre, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Marcos 13:25 se repite esto, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26 dice, y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las potencias de los cielos? ¿Cómo se puede haber entrelazar todo esto que venimos diciendo del aumento de la ciencia y en qué dimensión todo lo que la palabra de Dios dice eh, va a manifestarse? Eh, Hay una expresión que nos llama la atención sobre uno de los nombres, los títulos de nuestro Dios, Elión, el poderoso más poderoso. Las potencias de los cielos conmovida. Y volvemos otra vez a la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué o quiénes son estas potencias conmovidas? ¿Potencias o poderes de los cielos? Cada vez que vi esto de las potencias conmovidas y demás, me quedé solo con el cielo, ¿no? Las potencias de los cielos, como algo inherente a ese lugar.
Pero indagando adecuadamente encuentro que las potencias o los poderes de los cielos o el ejército de los cielos es una expresión, es una determinación, es alguien o un grupo o un montón, no sé, que es para tener muy en cuenta. Cuando vamos a Segunda Reyes, capítulos 21, versículos 2 y 3, encontramos esta declaración asombrosa. Cuando la Escritura habla del hijo, habla de Manasés, hijo de Ezequías. Manasés, hijo de Ezequías. Dice de él esto: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera o de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel, y acá está, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Uno se pregunta entonces, el ejército de los cielos, las potencias de los cielos, es la misma cosa. Se trata sin duda de las huestes satánicas que en este caso, conmovidas, es decir, sueltas, no retenidas, en los últimos tiempos traerán al mundo su influencia, su participación, su actividad. Y cuando hablamos del mundo, hermano, hermana, debemos pensar que Satanás tiene puesto los ojos, que es el príncipe de este siglo, el príncipe del mundo, tiene puestos los ojos no en quienes viven en el mundo, sino y particularmente tiene puestas sus huestes, sus ejércitos, en contra de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, hermano querido, hermana querida, tiene un tremendo ejército Satanás y muy bien organizado. No obra jamás al tum-tum, como a veces inclusive los creyentes obramos. Tampoco carece de planes, y mucho menos de argumento. Obviamente que la iglesia está guardada, pero me parece oír y ver lo que propuso y propone y también exige Satanás en las palabras de advertencia del mismo Señor Jesús, cuando le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. En primer lugar, ¿quién pide? Aquel que es ladrón, aquel que tiene como objetivo hurtar, matar y destruir, y él tiene evidentemente, no sabemos cómo, no lo sé cómo, tiene autoridad como para pedir, como para exigir, entre comillas, delante de Dios. Fíjese, ese pequeño diminuto grano, zarandearte como a trigo, ¿no? Ese pequeño y diminuto grano golpeado en la zaranda sin compasión, yendo dentro de la misma de un lado para otro, sin advertencia y teniendo la presión de salir con violencia para quedar tirado para siempre, inutilizado para cumplir con el objetivo como grano de trigo. Hermano, aquí estamos nosotros, cual Pedro, teniendo en el futuro esta situación. El apóstol Pedro hablaba de que hay una necesidad en nosotros, y esa necesidad es que nuestra fe sea puesta a prueba. Él dijo: es necesario que padezcáis diversas pruebas, para que puesta a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, sea puesta en manifiesto
¿no es cierto?, delante de Dios. Debemos orar a fin de ser tenidos por el Señor en cuenta para que Él mantenga nuestra fe a pesar de la zaranda. Cuando pensamos y observamos que esta pandemia, esta peste, muestra esas características mismas que la Escritura hablaba de la ciencia, cuando observamos que todas las cosas que Dios dice y ha dicho que han de ocurrir, por ahí altera nuestra manera de caminar como hijos de Dios en el mundo. Hace poco, estos días atrás, tuve en una reunión de oración y me preguntaban si tenía algún tema de oración. Y yo dije dos. El primero de ellos, y que me incluyo, es mi falta de fe, nuestra falta de fe. Que a la pregunta que el Señor Jesús se hizo, hablando de los últimos tiempos, cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta la podamos responder: Señor, aumenta mi fe. Que podamos saber que lo que el diablo está dispuesto a hacer es gigantesco. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9, 10 y 12, Dios manifiesta qué es lo que ha de ocurrir. Obviamente esto una vez que la iglesia ya esté allí en los cielos, gozando de las mansiones de aquel lugar que el Señor fue a preparar. Pero dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, fue arrojado a la tierra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. De estas expresiones hemos de tomar dos enseñanzas. La primera, que el diablo tiene un lugar en el cielo. Obviamente no en el estrado mismo de Dios, no en el tercer cielo o en el lugar, no sé, la Biblia habla en 2 o 3 oportunidades del tercer cielo, al menos el cielo y el cielo de los cielos. Sin duda Satanás tiene un lugar donde hace lo que este texto está denunciando. Acusa, ¿no? Acusa a cada uno de nosotros. Debemos traer a nuestro corazón tranquilidad al saber que tenemos un abogado, un perfecto abogado, que no nos defiende por lo que está escrito, nos defiende por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos en cuenta. Satanás tiene acceso directo delante de Dios para acusar. Pero por otro lado, este texto muestra de que un día Satanás dejará ese lugar. Ese lugar ya no más ha de ser de él, sino que ha de venir aquí a la tierra. Y como dice este mismo texto, ay de aquellos moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo, porque el tiempo se le acaba, porque el Señor al fin lo destruirá, ¿no? Decía que debemos orar a fin de ser tenidos por el Señor, tenidos en cuenta por el Señor, para mantener nuestra fe a pesar de lo que la zaranda nos golpee y nos sacuda. Cuando las potencias de los cielos, conmovidas por el último tiempo, comiencen a trabajar en contra de los hijos de Dios, cuánto más debemos, como dice la palabra de Dios allí en Lucas 21, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Entonces, en los últimos tiempos, las potencias de los cielos serán sacudidas, conmovidas, sacadas de su lugar,
liberadas en alguna medida a su arbitrio para trabajar en contra de aquellos que mantenemos firme el deseo sincero de ser sal y luz aquí en la tierra. Las potencias, los ejércitos de los cielos serán conmovidos. Y nosotros, ¿de dónde nos aferraremos? Mi hermano, mi hermana, de Elión, el poderoso más poderoso. Nadie como él, el vencedor, aquel que luchó y venció, como dice esa vieja canción. La muerte cautivó, ¿no? Luchó y venció, la muerte cautivó. Este es nuestro Elión, el poderoso más poderoso. Hermano, hermana, Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hasta la próxima semana, Dios mediante, que el Señor siga bendiciendo tu vida y te dé luz, hermana, te dé luz, hermano, para entender que cuando la Biblia habla, es la palabra de Dios la que está mostrando lo que ha de ocurrir. Cuando la Biblia habla, no habla de pequeñeces, habla de algo extraordinario como es Elión, nuestro poderoso más poderoso, pero también habla de las cosas terribles que han de acontecer como consecuencia del pecado. Mi hermano, mi hermana, el pecado no es cosa pequeña. El pecado no es cosa pequeña. La ofensa a la santidad, a la soberanía de Dios, es algo terrible, porque atentar a esos puntos tan sagrados, tan importantes, es atentar al equilibrio de todos y de todas las cosas que Dios ha creado. Que el Señor bendiga tu vida.